Me llamaba Naomi Marie Blackwood al nacer, pero cuando me casé con Nicholas en 1981, me convertí en Naomi Canton. Y así seguí siendo, hasta hace 3 semanas, justo un día después de enterrarlo. Tengo 68 años y mis manos, ya con artritis, todavía se acuerdan de cómo hacer el pan de masa madre que mi hijo Brandon siempre pedía los domingos en la mañana. También recuerdo cómo se sentía el cabello de mi hija Melissa cuando se lo trenzaba para ir a la primaria. Les cuento esto para que entiendan que, antes de que todo se viniera abajo, yo era solo una mamá que creía haber criado buenos hijos. El cáncer de Nicholas tardó 14 meses en matarlo. Fue cáncer de páncreas, ese tipo de cáncer que no avisa mucho. Te da el tiempo justo para arreglar tus cosas, pero no lo suficiente como para vivir tranquilo con eso. Al principio no dijimos nada. Solo lo sabíamos él y yo. Nuestros hijos estaban ocupados con sus propias vidas. Brandon, con su trabajo de asesor financiero en Boston, casi nunca venía en fechas importantes. Y Melissa, con sus negocios de bienestar en Denver, que siempre fracasaban y, de alguna forma, siempre necesitaban más dinero de su papá. Todavía no necesitan cargar con esto, me dijo Nicholas un día, viendo el techo de nuestro cuarto, con la voz un poco arrastrada por la morfina. Dejemos que vivan un poco más sin esta sombra. Yo solo asentí. Lo amaba. Pero yo conocía bien a nuestros hijos. Cuando por fin vinieron a nuestra casa de campo, la misma donde crecieron, en las afueras de Millfield, Pensilvania. Esa casa donde Nicholas y yo habíamos convertido 20 acres de manzanos abandonados en uno de los huertos orgánicos más respetados del estado, no llegaron con abrazos ni consuelo. Llegaron con preguntas sobre el testamento. Mamá, solo intento ser práctico, me dijo Brandon con ese tono soberbio que le salió después de su primer bono grande en el trabajo. Estábamos en la cocina. Nicholas dormía arriba. Fue la primera vez que sacó el tema. Las cuentas del hospital deben estar duras, ¿no? Me dijo. ¿Ya pensaron en vender la casa? Debe ser difícil manejar el negocio tú sola. Brandon se fue de Millfield a los 18, diciendo que este pueblo era tan asfixiante como la tierra que había pagado su educación. Solo venía cuando no le quedaba de otra, y casi siempre se quedaba en hotel porque el aire del campo le irritaba la nariz. Pero de repente, en las últimas semanas de vida de su padre, le interesó muchísimo el negocio familiar que tanto había despreciado cuando era joven. Melissa llegó 3 días después, con 6 maletas y ese olor a fracaso caro. 5 negocios de bienestar en 8 años. Todos financiados por su papá. Cada vez que uno de sus negocios fallaba, era porque ya requería trabajo de verdad. Pero aún así, Melissa abrazó a Nicolás con lágrimas sinceras, y durmió junto a su cama la noche antes de que muriera. Tal vez por eso me cuesta tanto aceptar lo que vino después. El funeral fue pequeño, como a Nicolás le hubiera gustado. Lo enterramos en una colina desde donde se ven los huertos, justo cuando las flores de primavera empezaban a salir. Me quedé parada entre mis hijos mientras lo bajaban a la tierra. Brandon me rodeó con su brazo, bien tieso. Melissa lloraba con ganas en un pañuelo que tenía sus iniciales, uno que yo nunca había visto antes. Ahora ya está en paz, dijo el pastor. Y yo me pregunté si de verdad era cierto, o solo lo dicen para consolar cuando alguien muere después de sufrir tanto. Nicholas y yo no éramos muy religiosos, pero íbamos a la iglesia de vez en cuando, lo suficiente para que el pastor William supiera que tenía que hablar del amor de mi esposo por la tierra, y no de promesas del cielo. Lo que más recuerdo de ese día fue el silencio que quedó después. La casa se sentía enorme y vacía. La gente llegaba con cazuelas de comida, hablaban bajito sobre lo buen hombre que era Nicholas, su honestidad, cómo ayudó al señor Peterson a no perder su granja en la recesión, o cómo les dio trabajo a los hijos de los Wilson en los veranos. Pero nadie mencionó cómo levantó todo este negocio desde cero, mientras criaba a 2 hijos que, honestamente, no se les quedó ni tantito de lo que él les enseñó. Esa noche, ya que se fueron los últimos visitantes, arreglé los cuartos de huéspedes. Les dije a Brandon y a Melissa. Pensé que mañana podríamos revisar juntos algunas cosas de su papá. Sobre eso, mamá, me dijo Brandon, dejando su vaso de whisky con una precisión que me recordó mucho a su padre. Melissa y yo estuvimos hablando, y creemos que lo mejor es resolver todo esto rápido.
Los dos tenemos que regresar a nuestras vidas. ¿Resolver? ¿Qué cosas? ¿La herencia? Pregunté. Melissa, sin levantar la vista del celular, dijo. En la casa, el negocio. Brandon y yo tenemos que ver qué sigue. Yo había pensado que mis hijos iban a estar tristes, que iban a recordar a su padre con cariño. Pero lo que tuve fue una especie de junta de negocios. Brandon sacó su laptop ahí mismo, en la mesa del comedor. Esa misma donde habíamos celebrado sus cumpleaños, sus graduaciones, sus despedidas. Papá me habló de esto el año pasado, dijo sin mirarme. Estaba preocupado por cómo manejabas un préstamo. El negocio necesita modernizarse, inversión. Y esta casa, pues ya es mucho para alguien de tu edad. ¿Mi edad? Repetí, sintiendo amargo el sabor de esas palabras. He trabajado este huerto junto a tu padre por 40 años. Ni lo has hecho muy bien, dijo Melissa, con ese tonito de cuando vendía sus vitaminas carísimas a mujeres que buscaban milagros. Pero ya es hora de que pienses en tu futuro, mamá. En una comunidad para personas mayores tendrías amigos, actividades. Ya tengo amigos. Ya tengo actividades, contesté. Hasta yo sentí que mi voz sonaba lejana. Y este es mi hogar. Es el hogar de todos, me corrigió Brandon. Y papá nos dejó el negocio a Melissa y a mí en el testamento. Quería que cuidáramos de ti, pero también sabía que el negocio necesitaba gente más joven a cargo. Lo miré. A este hijo mío que ya no reconocía. Un hombre vestido con ropa cara que creía saber algo sobre esta tierra. La misma tierra que le dio de comer, que su papá cuidó con sus manos durante sequías, plagas y heladas. Muéstrame ese testamento. Brandon deslizó un papel por la mesa. No era del despacho de nuestro abogado de siempre. Era un documento con el logotipo de su empresa. La firma de Nicholas, algo no estaba bien. Se veía demasiado perfecta, demasiado firme para alguien que llevaba meses con las manos temblando de dolor. Le hiciste firmar esto cuando ya estaba con la morfina, ¿verdad? La rabia que sentí fue algo salvaje, algo que no había sentido desde la vez que un zorro trató de meterse al gallinero cuando los niños eran chicos. Lo corrí a escobazos, con ese coraje que nace cuando defiendes lo que es tuyo. Estaba lúcido, insistió Brandon. Quería que empezáramos de nuevo con el negocio. Ya hay un desarrollador interesado en el terreno. Un desarrollador para hacer casas de lujo, agregó Melissa, con los ojos brillando como si ya viera el dinero en sus manos. Pagarán 7 millones, mamá. Todos podríamos empezar de cero. ¿De cero? Repetí. Como si la vida que construimos tu padre y yo fuera algo viejo, algo que ya no sirve. Como si el legado de los huertos Cantón no valiera nada. ¿Y todo lo que hicimos? ¿Nuestra forma de cultivar sin dañar la tierra? ¿Nuestra decisión de no venderle a los supermercados que explotan a los trabajadores? ¿El 10% de cada cosecha que donábamos a los bancos de comida? ¿Todo eso no cuenta para ustedes? Tu papá nunca hubiera vendido esta tierra para hacer fraccionamientos, dije, con una voz que me salió más fuerte de lo que esperaba. Y yo no firmé nada. Y no es necesario, dijo Brandon, como si me estuviera explicando algo obvio. Todo estaba a nombre de papá. También la casa. Y Pensilvania no es un estado de bienes mancomunados. En ese momento lo entendí todo. Lo habían planeado. No solo después de que Nicholas se enfermó, tal vez desde antes. ¿Cuánto tiempo llevaba mi hijo esperando que su papá muriera para poder vender todo? ¿Y cuántas veces llamó Melissa no para saber cómo estaba su padre, sino para ver si su plan seguía en pie? Y necesito tiempo, dije, levantándome de la silla. Me voy a dormir. Hablamos mañana. Pero en el fondo, sabía que ya no había nada que hablar. Mientras estaba acostada en la cama que compartí con Nicholas por tantos años, viendo el techo y escuchando los ruidos conocidos de nuestra vieja granja, mis hijos abajo ya estaban terminando sus planes. La mañana llegó con olor a café, del caro, de ese que Brandon trajo de Boston porque según él el de la tiendita del pueblo era intomable. Me vestí despacito, con las articulaciones adoloridas por los años, y por la realidad que ya no podía ignorar,
los hijos que crié ya no eran quienes pensaba. Cuando bajé, me esperaban con una maleta pequeña. No los reconocí. Te empacamos lo más importante, dijo Melissa, con esa voz demasiado alegre. Brandon y yo pensamos llevarte hoy a ver Sunny Pines. Es una comunidad para adultos mayores muy bonita, está como a 2 horas de aquí. Yo no voy a ninguna comunidad de ancianos, le respondí mientras me servía una taza de café. Esta es mi casa. Mamá, por favor, sé razonable, dijo Brandon. Ya está todo listo. Cerramos el trato con la inmobiliaria la próxima semana. No puedes quedarte aquí. Lo miré bien. Y no encontré nada de nicholas en su cara. Nada del niño que alguna vez siguió a su papá por los huertos al amanecer, preguntando sin parar sobre flores, abejas y podas. Solo vi a un hombre que me veía como un estorbo del que había que encargarse. Necesito ir al baño por mis medicinas, dije en voz baja. Y también quiero sacar unas fotos. Y claro, mamá, asintió Melissa con alivio. Llévate tus cosas personales. Lo demás lo mandamos después. Subí una última vez por mi casa. Toqué con la mano la barandilla que nicholas lijaba y barnizaba cada 5 años. Acaricié la colcha que hizo mi abuela, la que siempre cubrió nuestra cama. Me detuve en la ventana donde solía leerles cuentos a mis hijos en los días de lluvia. En el baño, sí saqué mis medicinas, pero también el pasaporte y el acta de nacimiento que teníamos guardados en un compartimento secreto en el botiquín. Lo construyó Nicholas allá por los 80, cuando nos preocupaban los robos. En el closet, detrás de las camisas de franela de Nicholas que aún olían un poquito a él, saqué la cajita ignífuga. Esa que tenía lo único que mis hijos no sabían que existía. Bajé con el bolso más pesado, pero con el corazón un poco más ligero. Ya había tomado una decisión. Brandon miraba su reloj. ¿Lista?, preguntó. Brandon. No era realmente una pregunta. Solo asentí, dejando que Melissa me tomara del brazo, como si ya fuera la viejita débil que ellos querían que fuera. Nos subimos a la camioneta rentada de Brandon, una negra de lujo, con asientos de piel que se me pegaban detrás de las piernas. Vi mi casa alejarse por la ventana trasera. Me quedé grabando en la memoria los brotes nuevos en los manzanos, el rojo gastado del granero, la chimenea de piedra que Nicholas había reconstruido el verano antes de que naciera Brandon. Pasamos por el centro de Millfield, por la escuelita donde fui voluntaria, por el centro comunitario donde aún daba clases de acolchado los miércoles en la noche. Pero en vez de seguir por la carretera hacia los pueblos grandes donde están las residencias para adultos mayores, Brandon se desvió hacia la carretera del Condado 27. Un camino rural que cruza entre terrenos de cultivo antes de llegar a la autopista. 20 minutos después, se orilló junto a un campo vacío. El motor seguía encendido cuando se volteó a verme. «Aquí te bajas, mamá», dijo con una calma extraña. «La casa y el negocio ya son míos». «¿Qué?», me alcancé a decir. Melissa, al menos, sí se veía confundida. «Brandon, ¿qué estás haciendo?», le preguntó ella. «Lo que ya habíamos dicho», respondió él con frialdad. «Mamá no va a cooperar. Va a pelear el testamento, va a armar drama, y nos puede arruinar el trato con el desarrollador. Así es más limpio. Aquí tiene sus medicinas y algo de ropa. Hay una gasolinera a unos 5 minutos caminando. Que le llame a una de sus amigas del patchwork». Se inclinó para abrirme la puerta. «Bájate, mamá». Lo miré. Busqué, aunque fuera por un segundo, al niño que alguna vez amé. No encontré nada. Me giré hacia Melissa, que nos miraba con los ojos bien abiertos, la boca abriéndose y cerrándose como un pez. «¿Melissa?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Siempre lo apoyaba. Siempre. «Perdón, mamá», susurró. «Es que, necesitamos ese dinero. Tengo deudas». Asentí sin decir nada. Tomé mi bolso y la maletita que ellos me habían preparado, y bajé al lado del camino. El aire de primavera era fresco, con olor a tierra mojada y a que más tarde tal vez llovería. Me quedé parada un momento, agarrando mi bolsa,
mientras la camioneta se alejaba sin que Brandon volteara. Pude ver la cara blanca de Melissa por la ventana hasta que subieron una colina y desaparecieron. Sin teléfono. Sin dinero. O al menos eso pensaban ellos. Pero yo tenía mi nombre. Y también tenía lo que ellos no sabían que me pertenecía. Y en ese momento, lo entendí, no estaba sola. Estaba libre. Libre de fingir que esas personas merecían mi amor solo porque las había parido. Libre de cargar con la culpa de ser mamá de hijos que me veían como un estorbo. Y entonces empecé a caminar, no hacia la gasolinera que Brandon mencionó, sino hacia un futuro que ellos no podían ni imaginar. En mi bolsa llevaba mi pasaporte, mis medicinas, y una escritura. La escritura original de 20 acres estaba a mi nombre de soltera. La compré antes de casarme con Nicholas, mucho antes de que crecieran los huertos de la familia Cantón. Eran los 20 acres más valiosos, justo como resultó ser, e incluían los derechos de agua que cualquier desarrollador inmobiliario iba a necesitar. Mis hijos creyeron que me habían dejado sin nada. Estaban a punto de darse cuenta de lo equivocados que estaban. El camino al pueblo me tomó casi 2 horas. Mis zapatos, unos bajitos cómodos que usé en el funeral de Nicholas, no eran para caminar por caminos rurales. Cuando llegué a la gasolinera Miller's, en las afueras de Millfield, ya traía los pies llenos de ampollas y el sol de la tarde me había quemado el cuello. Pero no me importó. El dolor a veces te aclara la mente, y con cada paso que daba, mi decisión se hacía más firme. No entré luego. Me senté un rato en la banquita de afuera, mirando las camionetas y coches pasar. Gente común, con vidas comunes, sin saber que Naomi Cantón, quien les había calificado sus pasteles de manzana en la feria del condado por 20 años, acababa de ser abandonada como si nada, por sus propios hijos. Señora Cantón, levanté la vista y vi a Ray Miller, el dueño de tercera generación de la gasolinera, limpiándose las manos en su delantal. ¿Está bien? Se ve como, cansada. Solo estoy descansando, Ray. Ha sido un día largo, le respondí. Asintió, mirando mi maleta. Siento mucho lo de Nicholas. Era un buen hombre. Y sí, lo era, respondí, enderezándome un poco. Ray, ¿puedo usar tu teléfono? Creo que olvidé el mío. Claro que sí, dijo, y me llevó adentro, pasando los refrigeradores de cervezas y los estantes de papitas, hasta una oficinita atrás del mostrador. Tómate tu tiempo. No llamé a ninguna amiga del club de costura, como Brandon había dicho. Llamé a Vincent Hargrove, nuestro abogado de toda la vida. 30 años conociéndonos. Naomi, intenté localizarte ayer. Me sacó de onda que no vinieras a la lectura. Mi mano se tensó en el auricular. ¿Qué lectura? Hubo un silencio. De la lectura del testamento. Tu hijo presentó un documento, pero algo no me cuadró. He estado tratando de localizarte. He estado, indispuesta, respondí, con voz firme aunque por dentro me ardía el coraje. Vincent, necesito tu ayuda. Y tu discreción. Las tienes. Te veo en mi oficina. 1 hora. Ahí estaré. No le dije que llevaba un celular escondido en un compartimento secreto de mi bolsa, uno prepago, comprado con efectivo. Nicholas siempre decía que era importante tener dinero de emergencia. Lo decía desde que una vez nos quedamos varados por una llanta ponchada. También compré una botella de agua y un sándwich, aunque no tenía hambre. Ray no quiso cobrarme. Invita a la casa, Naomi. ¿Necesitas algo más? Lo que sea, tú dime. Su bondad casi me rompe, casi. Pero no lloré cuando bajaron a Nicholas a la tierra, y no iba a llorar ahora. La oficina de Vincent estaba en el segundo piso de una casa estilo victoriano sobre Main Street. Cuando su secretaria me vio entrar, abrió los ojos como platos. Señora Cantón, el licenciado Hargrove la espera, salió rápido de su escritorio. ¿Le ofrezco algo? ¿Agua? ¿Café? Que estoy bien, Ellen. Gracias. Vincent me recibió en la puerta de su oficina. Alto, un poco encorvado por los años,
pero con esa mirada firme y lista que siempre tuvo. Él había estado 1 año atrás de Nicholas en la escuela. Fue quien nos ayudó a armar nuestra empresa, nuestros testamentos, todo lo legal de nuestras vidas. Naomi, me dijo, guiándome hacia una silla de piel, siéntate. No se sentó detrás de su escritorio, sino a mi lado, en otra silla. Cuéntame qué pasó. Y se lo conté todo, la conversación después del funeral, el testamento que se veía raro, el plan de mis hijos, y cómo me dejaron tirada. Mientras hablaba, la cara de Vincent se iba poniendo más seria. El testamento que te enseñaron, dijo cuando terminé, no es el mismo que Nicholas y yo redactamos el año pasado. Ese documento que ellos tienen es falso. Lo sospechaba, dije. Abrí mi bolsa y saqué la cajita ignífuga. De ahí tomé la escritura de los 20 acres originales. Ellos no saben nada de esto. Vincent revisó el papel con cuidado y asintió despacito. Inteligente. Muy inteligente. Ustedes siempre fueron muy prevenidos. Fue idea de Nicholas, ¿no? Sí, asentí. Cuando empezamos a crecer con los huertos, él dijo que lo pusiéramos a mi nombre de soltera. Le llamó un seguro, por si algún día el negocio fallaba. Y ahora es un seguro, de otro tipo, dijo él, dejando la escritura sobre su escritorio con cuidado. ¿Qué quieres hacer, Naomi? Lo miré directo a los ojos. Quiero recuperar mi casa. Quiero el negocio que construyó mi esposo. Y quiero que mis hijos entiendan exactamente lo que hicieron. Vincent no se sorprendió por el tono frío en mi voz. Solo asintió. Vamos a buscarte un lugar donde puedas quedarte esta noche. Mi hermana tiene un cuarto libre en su bed and breakfast. Mañana empezamos con lo legal. No, negué con la cabeza. No tengo tiempo. La empresa promotora cierra trato la próxima semana. Vincent me miró y entendió de inmediato. No planeas resolver esto solo con abogados. Los juicios son para los que tienen tiempo. Yo tengo otra idea, Vincent. Esa noche, en el Rose Hill Bed and Breakfast, con papel tapiz de flores y olor a lavanda, hice mi primera llamada. No fue a mis hijos. Tal vez ya estarían preguntándose dónde estaba o si me desmayé en la carretera. Mi primera llamada fue a Harold Winters, gerente regional de Pennsylvania Trust. Ahí tuvimos las cuentas del negocio por años. Señora Cantón, lamento mucho lo de su esposo. Y gracias, Harold. Te llamo porque encontré unas transacciones muy raras, y necesito tu ayuda para proteger lo que queda de la empresa. La segunda llamada fue a Martin Adams, nuestro agente agrícola por más de 15 años. Naomi, estuve en el funeral, pero no pude saludarte. Lo sé, Martín. Ha sido un caos. Necesito que me ayudes a investigar si hay un desarrollo planeado en tierras agrícolas del condado. La tercera llamada fue para Sofía Delany, editora del Millfield Gazette y prima lejana de Nicholas. Gaye, ¿cómo estás? Me las arreglo, Sofía. Pero creo que tengo una historia que te puede interesar, sobre inmobiliarias, tierras protegidas y un fraude con un testamento. Para la medianoche, ya había hecho 7 llamadas. Cada una era como un hilo más en la red que estaba tejiendo. Desde la ventana del Bed and Breakfast, vi las calles tranquilas de Millfield, dormidas, sin saber que Naomi Cantón, la que siempre calmaba todo, la que siempre protegía, estaba planeando la guerra. Por la mañana, me reuní con Vincent en su oficina. Él ya tenía su libreta lista. Si necesito que congeles las cuentas del negocio, le dije. Y que metas una orden judicial urgente para detener cualquier venta de la propiedad basada en ese testamento falso. Vincent revisó las notas que le pasé y levantó las cejas. Esto está muy completo. Estuve casada con Nicholas 40 años, le dije. Conozco cada contrato, cada cliente, cada rincón del negocio. Me incliné hacia él. Y voy a usar todo eso. Todo. Tus hijos no se van a quedar tranquilos, advirtió. Eso espero, respondí. Para el mediodía, todo ya estaba en marcha. Vincent había presentado la orden en la corte.
Harold congeló las cuentas del negocio mientras investigaban las transacciones sospechosas. Martín ya se había comunicado con la Junta Ambiental por los humedales protegidos, los que, casualmente, estaban dentro de mis 20 acres. Estaba sentada en la oficina de Vincent, viendo el reloj avanzar hacia la 1 de la tarde. Era la hora en la que mis hijos se darían cuenta de que su plan, tan bien calculado, acababa de chocar contra su primera pared. Sonó el teléfono. El nuevo, el de prepago. Un número que no deberían tener. Pero Vincent se había encargado de que lo recibieran. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, con voz tranquila. Habla Naomi. Mamá. Era Brandon. Su voz estaba cargada de rabia contenida. ¿Qué hiciste? Sonreí, aunque él no pudiera verlo. Apenas estoy empezando. Mamá, sé razonable, dijo, ya más seco. No puedes andar congelando cuentas ni metiendo órdenes a la corte. ¿Sabes lo que le estás haciendo a nuestro trato? ¿Tu trato? Le corregí. No es tuyo. Ni mío. Era de tu padre. ¿Dónde estás? Interrumpió Melissa, rápido, con voz aguda. Brandon me había puesto en altavoz. Hemos estado muy preocupados. La mentira se sentía como una nube tóxica entre nosotros. No habían llamado a la policía. No contactaron a ningún conocido. Estaban muy ocupados asegurándose de que su traición se completara. ¿Preocupados de que sobreviviera? Pregunté, tranquila. ¿O de que no desapareciera como ustedes esperaban? Eso no es justo, dijo Melissa. Brandon se equivocó. Cállate, Melissa. Le gritó él. Yo ya no sentía dolor. Solo una claridad helada. Escúchenme bien, dije. Les voy a dar una sola oportunidad. Hablé claro, como en los negocios. Retiren el testamento falso. Devuélvanme la casa y el negocio. A cambio, les doy a cada uno un pago único de $50,000. Después de eso, se acabó. Nada más. Brandon soltó una risa seca, fea. Estás delirando. No tienes nada. El testamento es legal, dijo Brandon. Ese testamento es falso, respondí. Vincent se acercó al altavoz del teléfono en su escritorio. Yo soy el abogado que redactó el testamento verdadero de Nicholas Cantón, dijo con voz firme. Y puedo comprobarlo. Se hizo un silencio pesado al otro lado de la línea. Usé el adelanto para pagar unas deudas, dijo Melissa. Si esto falla, voy a quedar en la ruina. Eso debiste pensarlo antes de dejarme tirada en la carretera, le solté. Fue idea de Brandon. Lloró. Yo no supe nada hasta que ya íbamos en camino. La traición entre ellos no me dio gusto. Nada de esto me daba gusto. Solo sentía una justicia fría, pero necesaria. Los movimientos del banco dicen que sacaste $50,000 3 días antes del funeral de tu papá, Melissa, le dije con voz calmada, sin emociones. Ya estabas pensando en tu nueva vida, ¿verdad? Tú. Que empezó a sollozar, con ese llanto exagerado y dramático que tantas veces le había escuchado cuando no conseguía lo que quería. Ya es muy tarde para lágrimas, seguí. Vincent les va a mandar los papeles. Los dos los tienen que firmar, renunciando a cualquier derecho sobre los huertos de la familia Cantón y la casa. A cambio, no los voy a denunciar por fraude, intento de abuso a persona mayor ni robo. ¿Y los 50,000? Preguntó Brandon, con su mente de negociante todavía haciendo cuentas. Esa oferta ya expiró, le contesté. Lo único que pueden ganar ahora es evitar ir a la cárcel. Colgué. Cerré el teléfono y me quedé viendo por la ventana de la oficina de Vincent. Afuera estaba el pueblo donde había vivido toda mi vida adulta. Del otro lado de la calle, como cada jueves, empezaban a montar el tianguis. La gente andaba en lo suyo, saludando a los vecinos, viendo los productos, viviendo una vida normal, una donde los hijos no dejaban a su madre abandonada en la orilla de una carretera. Van a pelear, dijo Vincent, dejándome una taza de té. Que peleen,
respondí sin tocarla. Me falta hacer una llamada. Marqué un número que me sabía de memoria desde hace décadas, aunque casi nunca lo usaba. Robert. Soy Naomi Cantón. Creo que ya es momento de pedirte ese favor. Robert Wilson había sido compañero de cuarto de Nicholas en Penn State, mucho antes de que yo apareciera. Siguieron siendo amigos, incluso después de que él se mudara a Filadelfia y fundara una firma de abogados que, con el tiempo, se volvió una de las más grandes del estado en temas de bienes raíces. Hace 30 años, cuando su primer despacho quebró, Nicholas le prestó dinero. Ese dinero ayudó a levantar una firma que hoy se especializa en destruir a desarrolladores abusivos. Naomi, dijo Robert con esa voz cálida que no había cambiado. Pensaba llamarte desde que supe lo de Nicholas. Lo siento muchísimo. Y gracias, Robert. Pero necesito tu ayuda con algo urgente. Le conté todo. El testamento falso, el abandono, la empresa inmobiliaria. Robert escuchó sin decir nada. Cuando terminé, el silencio fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Estaré en Millfield mañana temprano, dijo al fin, con la voz tensa, como conteniendo la rabia. Esos de Platinum Acres ya los teníamos en la mira. Naomi, lo que están haciendo rompe al menos 6 leyes ambientales. Hemos estado buscando cómo detenerlos. Pues ya tienen la forma, le dije. Sí. Escuché cómo revolvía papeles al otro lado del teléfono. No firmes nada hasta que llegue. Y Naomi, lamento mucho lo de tus hijos. Dejé de tener hijos hace 3 días, le contesté. Ahora solo tengo enemigos. Esa noche, me senté en la cocina de Lucille mientras ella cerraba la panadería. Tomaba té y la miraba preparar la masa para la mañana siguiente. Deberías comer algo, me dijo, señalando con la cabeza el sándwich que me había hecho. Vas a necesitar fuerzas. No tengo hambre, le respondí. No había sentido apetito desde que murió Nicholas. Tienen 24 horas, les dije. Después de eso, se acaba la oferta, y voy con todo, cargos por fraude. Colgué antes de que pudieran contestar. Vincent se recargó en su silla. Sabes que lo más probable es que no acepten. Eso espero, le respondí mientras tomaba mi bolso y me ponía de pie. Ahora tengo que ir al banco en persona. Las siguientes 24 horas se fueron en puros trámites, papeleo, llamadas, reuniones discretas en diferentes oficinas del pueblo. Gente que me conocía desde hace años, que conocía a Nicholas y a mí, se acercó para ayudarme. No por lástima, sino por respeto. Y tal vez con un poco de gusto por ver a los hijos de los Cantón, que hace años se fueron del pueblo buscando algo mejor, recibir lo que se merecían. Al atardecer, me mudé a un pequeño departamento arriba de la panadería de Lucille. Ella y yo éramos amigas desde que nuestros hijos estaban en el kinder. Quédate el tiempo que necesites, me dijo, dándome la llave en la mano. Ese hijo tuyo nunca trató bien ni al pueblo ni a ti, ni a Nicholas. Dormí sorprendentemente bien esa noche, arrullada por el olor a pan recién horneado y pasteles que subía desde la panadería. A la mañana siguiente, me puse ropa que Lucille me prestó, unos jeans y un suéter que me quedaban bastante bien. Me preparé para seguir peleando. A las 9 en punto de la mañana, justo cuando abrió la oficina de escrituras, entregué los documentos que comprobaban que yo era la dueña legal de los 20 acres originales. Esa tierra incluía la casa, el granero y, lo más importante, el acceso al agua que cualquier desarrollador necesitaba. A las 10 de la mañana, me reuní con la Junta Agrícola para hablar sobre las restricciones de conservación que Nicholas y yo habíamos registrado en secreto años atrás. Esas reglas hacían casi imposible desarrollar la tierra, incluso si Brandon intentaba venderla. Al mediodía, me senté con Sofía en la oficina del periódico Millfield Gazette. Le entregué todos los papeles para un artículo titulado El futuro del huerto local en riesgo. Subtítulo: Promotora quiere construir sobre tierras protegidas. A las 2 de la tarde, volvió a sonar mi teléfono. La oferta ya expiró, dije apenas contesté. Mamá, estás cometiendo un gran error, dijo Brandon. Su voz ya no sonaba tan segura, ahora parecía nervioso, hasta asustado.
Los abogados de la desarrolladora nos quieren demandar si no cumplimos lo que prometimos, agregó. Y eso suena a que es tu problema, respondí sin titubear. ¿Y nuestro problema? Intervino Melissa, casi rogando. Mamá, por favor. La comida ahora solo era eso, combustible. Nada más. Que escuché que Melissa ya está aquí en Millfield, dijo Lucille mientras amasaba con movimientos que se notaban de años de experiencia. Brandon sigue allá en su casa. La gente está hablando. Que hablen, respondí. A mis hijos siempre les molestaron los chismes del pueblo, pero esta vez me estaban sirviendo. Cualquier cosa que hacían, yo me enteraba en menos de unas horas. El artículo de Sophie sale mañana, continuó Lucille. Y también me dijo que el Philadelphia Inquirer llamó. Quieren retomar la historia. Parece que ya han tenido broncas con otros proyectos de la misma empresa. Asentí. No me sorprendía. La llamada de Robert solo confirmó lo que ya sospechaba. Platinum Acres tenía la costumbre de ir tras dueños de terrenos vulnerables, sobre todo personas mayores, prometiéndoles cosas que jamás pensaban cumplir. ¿Hicimos bien en criarlos como lo hicimos? Pregunté sin pensarlo. No lo dije con nostalgia, era una duda real. ¿En qué nos habíamos equivocado? Las manos de Lucille se detuvieron sobre la masa. Tú y Nicholas fueron buenos padres, ella. Hay gente que nomás se tuerce, no importa en qué tierra los plantes. Asentí, aceptando su respuesta. La pregunta ya no servía de nada. El pasado estaba enterrado con Nicholas. Lo único que quedaba era el futuro, y mi venganza. Por la mañana, llegó Robert Wilson. Llevaba un traje que seguramente costaba más que 3 meses de ganancias de los huertos Cantón. Entró a la oficina de Vincent con 2 socios más. Naomi me abrazó rápido, y se puso a trabajar enseguida. Ya metimos demandas en 3 condados contra Platinum Acres. Ahora vamos a sumar el tuyo. Durante las siguientes 2 horas, vi a un verdadero experto en acción. Robert no solo conocía la ley, la manejaba como si fuera un bisturí, preciso y letal. Al mediodía, ya tenía listos unos documentos que no solo bloqueaban la venta, sino que podían provocar una investigación estatal contra la empresa. Faltan las firmas de tus hijos, dijo, empujando los papeles sobre el escritorio de Vincent. Necesitamos que renuncien oficialmente a lo que reclaman con ese testamento falso. Vincent dice que no quieren firmar, dijo uno de los socios. Van a firmar, contesté, segura. Solo necesitan el empujón correcto. Saqué el celular e hice otra llamada. Esta vez, a Thomas Winters, hijo de Harold y fiscal adjunto del condado. ¿Thomas? Soy Naomi Cantón. Quiero hablar contigo sobre presentar cargos penales. Robert levantó una ceja, sorprendido, pero no dijo nada mientras yo agendaba la cita para esa misma tarde. Cuando colgué, me dio un asentimiento. Siempre fuiste más dura de lo que Nicholas creía. A Nicholas sabía perfectamente lo dura que soy, respondí. Solo que nunca pensó que tendría que usarlo contra nuestros propios hijos. Pasadas las 2 de la tarde, sonó el teléfono. Era Brandon. Su voz se oía tensa, forzada. Firmaremos los papeles, dijo, pero queremos algo por escrito que diga que no van a presentar cargos. Eso se los ofrecí ayer. Pero las cosas han cambiado. ¿Qué quieren? Se escuchaba derrotado, y eso no me dio gusto. No se trataba de humillarlos. Era justicia. Estén en la oficina de Vincent a las 4 de la tarde. Trae a Melissa. Les voy a decir mis condiciones ahí mismo. Cuando llegaron, yo ya estaba sentada, flanqueada por Robert y Vincent. Un muro de abogados. Mis hijos se veían mal, Brandon sin rasurarse, con su camisa fina toda arrugada, Melissa con el maquillaje corrido y el cabello agarrado en una coleta mal hecha. Ninguno se atrevía a verme a los ojos. Siéntense, les dije, señalando las sillas frente a nosotros. Esto no va a tardar. Robert empujó los papeles hacia ellos. La señora Cantón ha decidido no levantar cargos penales por el testamento falso, fraude, maltrato a una persona mayor e intento de robar bienes de la empresa,
que valen más o menos $12 millones. A cambio, ustedes dos van a firmar estos papeles aceptando que el testamento era falso y renunciando a cualquier derecho sobre los huertos de la familia Cantón, la casa y todo lo demás que venga con eso. Brandon empezó a revisar el documento y se puso pálido. Aquí dice que renunciamos por completo a la herencia, dijo. Sí, le contesté, sin rodeos. Melissa abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. Exactamente lo que tú intentaste hacerme, le dije. Solo que hay una diferencia. Yo te estoy dando una salida legal. No te estoy dejando tirada en una carretera. Mamá, por favor, dijo Melissa, con la voz quebrándose. Sabemos que la regamos, pero ya basta. Levanté la mano, señal de que ya no quería escuchar más. Esto no es una negociación. O firmas, o cruzo la calle a la fiscalía y presento cargos. Thomas Winters está esperando mi llamada. Al escuchar el nombre del fiscal adjunto, el rostro ya blanco de Brandon se puso más blanco todavía. Lo conocía desde la prepa. Otro chavo del barrio que antes menospreciaba, y que ahora estaba muy por encima de él. ¿De verdad harías eso? ¿Mandarnos a la cárcel a nosotros, tus hijos? Lo decía con una mezcla de sorpresa y miedo. Como si no pudiera creer que la mujer que le horneaba galletas y le curaba las rodillas de niño ahora pudiera ser tan dura. La mujer que te hubiera perdonado todo murió ese día, en la carretera del condado 27, le contesté tranquila. Ustedes la dejaron ahí tirada. Brandon fue el primero en bajar la mirada. Luego tomó la pluma que Vincent le ofreció. Su firma temblaba, pero se entendía. Melissa tardó más. Lloraba mientras firmaba, sus lágrimas cayendo sobre el papel. ¿Y ahora qué? Preguntó bajito. Ahora se van de Millfield, respondí, guardando los documentos. Los dos. Hoy mismo. Si los vuelvo a ver por aquí, meto la denuncia, no me importa lo que hayan firmado. ¿Y el desarrollador? Y dijo Brandon, como un último intento por salvar algo. Robert sonrió apenas. Platinum Acres va a recibir una notificación oficial diciendo que esta propiedad no está, ni estuvo nunca, a la venta. También se les va a avisar que vamos a iniciar una demanda por intentar estafar a una viuda. Se fueron sin decir nada más. Se veían derrotados, con los hombros caídos. Los vi desde la ventana de la oficina de Vincent mientras se alejaban, cada uno por su lado. Brandon se subió a su coche de renta. Melissa se fue en su convertible rojo, ese que Nicholas le ayudó a pagar el año pasado. Ninguno volvió a voltear hacia la oficina. Ni siquiera se miraron entre ellos. Ya está, dijo Vincent en voz baja mientras guardaba los papeles en su caja fuerte. Pero todavía no, le respondí. Aún falta una parte. La pelea legal ya estaba ganada. Pero mi guerra, la mía, todavía tenía un último capítulo. Necesito que me lleven, le dije a Robert. ¿A dónde? A casa. La casa de campo de los Cantón estaba igualita que como la dejé hace 4 días. Como si nada hubiera pasado. La madera blanca brillaba bajo el sol de la tarde. La mecedora de Nicholas seguía ahí, en el porche, donde solía sentarse a ver el huerto mientras tomaba su té. El único cambio era el coche de renta de Brandon, estacionado frente a la casa. ¿Quieres que entre contigo? Me preguntó Robert, deteniéndose detrás. No. Esta parte me toca a mí sola. Adentro, la casa estaba en silencio. Un silencio raro, como de esos que te hacen sentir que algo no está bien. Caminé por la planta baja, notando cosas que no estaban como antes, la laptop de Brandon en la mesa del comedor. Un vaso de whisky a la mitad. Unos zapatos llenos de lodo junto a la puerta, donde él nunca los habría dejado cuando vivía aquí. Brandon, llamé, mi voz sonó por toda la casa, esa que había visto 40 años de mi vida. Nadie contestó. Subí las escaleras, pasando la mano por la barandilla que Nicholas había tallado él mismo en nuestro primer año aquí. Ya arriba, vi la puerta de nuestro cuarto entreabierta, con la luz prendida iluminando el pasillo. Empujé la puerta. Brandon estaba junto a la ventana, viendo hacia el huerto, dándome la espalda.
El cuarto estaba hecho un desastre. Los cajones de la cómoda estaban fuera, el closet abierto. Las cosas de Nicholas estaban tiradas por toda la cama que compartimos durante tantos años. ¿Le estás buscando algo? Pregunté con frialdad. No se sorprendió. Ni siquiera volteó. Sé que debe haber algo más. Papá no te lo habría dejado todo a ti. Tu papá confiaba en mí, le contesté. Algo que tú nunca aprendiste a hacer. Entonces sí se volteó. Tenía el rostro torcido por la rabia y la desesperación. Destruiste todo. Se cayeron los negocios. Los acreedores de Melissa no dejan de llamar. En el bufete ya están sospechando por todo el tiempo que me tomé sin avisar. Las acciones tienen consecuencias. ¿De eso se trata? Y le dije tranquila. ¿De darte una lección? Se rió, pero con amargura. Y siempre la maestra. Hasta ahora. No es una lección, le corregí. Es justicia. Me acerqué al librero y saqué un viejo libro de tapa dura, La Rosa de Walden, el favorito de Nicholas. Me lo leía en voz alta en los inviernos, cuando ustedes ya estaban dormidos. Entre sus páginas había un sobresellado. Tu papá te escribió esto la semana antes de morir. Iba a dártelo después del funeral, antes de que yo supiera quién eras en realidad. Brandon lo quiso agarrar, pero lo detuve. ¿Lo lloraste al menos? ¿O estabas demasiado ocupado planeando cómo sacar provecho de su muerte? Algo le pasó por la cara. Tal vez fue vergüenza. O tal vez solo le molestó que lo haya descubierto. Amaba a papá, dijo al fin. Amabas lo que te daba, le contesté. Seguridad, estatus, el colchón para tus decisiones tontas. ¿Qué fue esta vez, Brandon? ¿Otra mala inversión? ¿Deudas de juego? No dijo nada. Pero no hacía falta. Su silencio me lo confirmó todo. Tu papá construyó algo que podía sostener a la familia por generaciones, si tú hubieras tenido tantita paciencia y cuidado. Puse el sobre la cómoda. Pero no. Decidiste vender todo solo para sacar dinero rápido. El negocio de la huerta ya estaba muriendo, me soltó, con tono cortante. Papá era muy terco para verlo, muy aferrado a lo viejo. El desarrollo te habría hecho rico, rematé. Pero a cambio de destruir todo lo que tu padre amaba. Todo lo que yo amo. Podrías estar tranquila. Tener un depa en Florida. Disfrutar tus últimos años. ¿Y vivir sabiendo que permití que el legado de mi esposo fuera destruido para construir casas de vacaciones? No, gracias. Brandon negó con la cabeza, como si yo fuera la necia. Incluso ahora, no entendía nada. Toma la carta y vete, le dije. Léela o no, me da igual. Pero es la última vez que pones un pie en esta casa. Me arrebató el sobre y me empujó al pasar, sin decir ni una sola palabra. Escuché cómo bajó las escaleras, el portazo, el motor de su coche de renta arrancando con fuerza. Solo cuando ya no se escuchaba nada, me dejé caer en el borde de la cama, rodeada de lo que quedaba del último saqueo de Brandon. No lloré. No lo hacía desde aquel día en la carretera del Condado 27, cuando entendí que mis hijos ya no eran mis hijos. Se habían vuelto unos completos desconocidos. En lugar de llorar, empecé a recoger el cuarto. Doblé las camisas de franela de Nicholas, que todavía olían un poquito a él. Junté las fotos que estaban tiradas y puse en orden el caos que mi hijo había dejado. Cuando cayó la noche, fui a la cocina y me preparé una taza de té. Me la llevé al porche y me senté en la mecedora de Nicholas. Arriba de mí, las estrellas empezaban a salir en el cielo claro de primavera. Abajo, el huerto se extendía en la oscuridad, los árboles que sembramos juntos ya eran grandes y fuertes. Sonó mi celular. Era Vincent. Iba a venir a verme. Estoy en casa, le dije. Brandon ya se fue. ¿Y tú estás bien, sola ahí? He estado sola desde que Nicholas murió, le contesté. La diferencia es que ahora lo sé. 3 meses después, seguía sentada en esa misma silla,
viendo el atardecer del verano sobre un huerto lleno de fruta madura. Iba a ser una buena cosecha, tal vez la mejor que hayamos tenido. Claro, yo sola no podía con todo. La nueva gerente, Lisa, la hija de Martín Adams, resultó muy buena en su trabajo. Mi celular sonó otra vez. Era un mensaje de Lucille. Otra vez en primera plana. Pensé que querrías verlo. Adjuntó una foto de la sección de negocios del Philadelphia Inquirer. El titular decía que el director de Platinum Acres había sido acusado de fraude. El subtítulo mencionaba que todo empezó con el caso de los huertos de la familia Cantón, lo que destapó una red de estafas a personas mayores en 3 estados. Dejé el teléfono a un lado, sintiendo una paz silenciosa. No era venganza. Era justicia. Aunque a veces, parecen lo mismo. Otro mensaje entró. Era de un número desconocido. Mamá, por favor. Han pasado meses. ¿Podemos hablar? M. Lo borré sin contestar, igual que los otros 12 que ya había mandado. Melissa empezó a escribirme después de que estalló el escándalo. Cuando le quitaron el coche, el depa, todo lo que tenía para pagar las deudas que hizo contando con la venta del huerto. Brandon nunca me buscó. Pero Vincent se enteró de que le pidieron renunciar a su despacho cuando se supo que tenía relación con el fraude. Mis hijos estaban aprendiendo una lección dura. Hay puentes que, una vez que los quemas, ya no se pueden volver a cruzar. Algunas traiciones son demasiado graves como para perdonar. Mientras la noche caía sobre el huerto, seguí meciéndome, escuchando los sonidos del campo, los grillos, un búho a lo lejos, la madera de la silla crujiendo bajo mi peso. En las piernas tenía un cuaderno donde había empezado a anotar ideas para el futuro del huerto, un restaurante de comida local en el viejo granero, programas educativos para las escuelas del pueblo. Y ampliar el cultivo orgánico. A Nicholas le habrían encantado esas ideas. Era algo que ya soñábamos antes de que la enfermedad nos cambiara los planes y las pláticas se volvieran sobre doctores y tratamientos. O lo estoy haciendo, Nicholas, susurré al aire tranquilo de la noche. Todo lo que soñamos, todo lo que ellos intentaron destruir. Mañana vería al abogado que me está ayudando a crear la beca agrícola Nicholas Cantón, para apoyar a jóvenes del pueblo que quieren estudiar agricultura sustentable. La voy a pagar con las ganancias que mis hijos trataron de robarme. La próxima semana organizaré la primera cena de cosecha, invitando a los vecinos y amigos que estuvieron conmigo cuando más los necesité. Y en las tardes tranquilas, seguiré sentada aquí, en la silla de Nicholas, cuidando el huerto que construimos juntos. El legado que seguirá adelante, sin nuestros hijos. Firme y fuerte como los árboles. No estoy sola. Solo estoy libre. Esa es mi historia. Habrá quienes digan que soy dura, que fui cruel por cortar todo lazo con mis propios hijos. Tal vez. Pero recuerden lo que les dije al principio. La traición de quienes más quieres es una herida que te cambia para siempre. Te quita lo sentimental y deja algo más fuerte y más claro en su lugar. Mis hijos tomaron su decisión ese día, allá en la carretera del Condado 27. Y yo tomé la mía, todos los días desde entonces. No se olviden de suscribirse al canal y contarme en los comentarios desde donde me están viendo. Tal vez también quieran compartir qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. ¿Hubieran perdonado? ¿O también hubieran elegido la justicia? Recuerden esto. Hay gente que confunde ser bueno con ser débil, hasta que se dan cuenta, ya muy tarde, de lo que es la verdadera fuerza.